Hola, soy Laura Trujillo y en este 12º episodio de Pido la Palabra hablaremos sobre la inclusión educativa. Hoy nos acompaña Elisa Quinto, profesional en educación especial, quien actualmente ocupa el cargo de coordinadora académica del Colegio Campestre ICAL, el cual ofrece educación formal de calidad a las infancias y juventudes sordas. Elisa, buenas tardes y bienvenida a nuestro podcast. Hola Laura, buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación a este episodio de Pido la Palabra. Elisa, el Colegio Campestre ICAL ofrece una educación para todas y todos, lo cual implica que acoge y celebra la diversidad, pero también que busca responder a los intereses y necesidades particulares de la totalidad de sus estudiantes, ofreciéndoles oportunidades de forma equitativa y acompañándoles desde sus procesos individuales. En ese orden de ideas y desde tus saberes de aprendizajes, ¿cómo podría describirse la educación inclusiva? Bueno, yo considero que la educación inclusiva se puede describir como una herramienta que mejora las posibilidades de aprendizaje de todos los niños y niñas pues, dentro de un ámbito educativo. No solamente sus posibilidades de aprendizaje, sino también de participación. También lo podemos describir como un modelo educativo en donde todos los estudiantes aprenden juntos, independientemente de cuáles sean sus condiciones, tanto personales, sociales o culturales. Elisa, y de acuerdo con tu experiencia, ¿qué barreras para el aprendizaje y la participación suelen identificarse en la escuela? Bueno, yo creo que se pueden identificar muchísimas, muchísimas, muchísimas. Realmente todo este tema de atención a la diversidad genera muchísimas barreras. Digamos que estas surgen entre la interacción entre los estudiantes, entre su contexto, pero las podríamos catalogar, por ejemplo, en barreras frente a las instalaciones físicas, cuando uno tiene estudiantes con alguna dificultad en su movilidad. Podemos encontrar que hay una barrera a nivel de espacio, que no hayan rampas o que haya muchas escaleras y se les dificulte. Podemos también encontrar barreras en la organización escolar, en que no se atienda, por ejemplo, las necesidades puntuales o específicas que requieren ciertas discapacidades entre las mismas personas, que pues es que hayan ideologías o pensamientos muy de pronto errados frente a una educación diversa. Frente a los recursos, por ejemplo, nosotros en el colegio que tenemos atención principalmente a chicos con pérdida auditiva, una barrera podría ser no garantizar el intérprete de lengua de señas. Es un recurso humano que es fundamental porque es el que facilita todos los procesos de comunicación entre los estudiantes y pues los docentes o personas que no manejan la lengua de señas. Las mismas metodologías de enseñanza, la implementación, por ejemplo, de enfoques o sí, de enfoques, de estrategias que no atiendan a la diversidad que hay en el aula, que no se tenga un proceso de evaluación adecuado a las características, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Eso también puede ser una barrera. Entonces yo creo que en este contexto de la diversidad sí se pueden encontrar muchísimas que obviamente si no se atienden, pues van a dificultar todos los procesos de aprendizaje y de participación pues de los estudiantes. Claro, la intolerancia a la diferencia, así como el abuso de poder que crea y perpetúa las desigualdades, suelen ser los factores que dan paso a todo acto de exclusión, como la homofobia, el sexismo, el racismo y la discapacidad. La escuela no está exenta de esas prácticas y actitudes discriminatorias, pues estas permean la vida en sociedad y se asientan en la cultura, por lo que pueden estar presentes en las creencias y dinámicas tanto de las y los estudiantes y sus familias, como de las y los docentes, del personal administrativo y del personal de servicios generales. Por tanto, puede gestarse una cultura escolar inclusiva y en ese caso, ¿qué acciones debe emprender la escuela para identificar e intentar resolver las prácticas y actitudes discriminatorias que allí emergen? Sí, yo creo que sí es posible crear o gestionar una cultura escolar inclusiva. No es una tarea fácil, es una tarea que es compleja, me refiero a que tiene muchos, muchos actores y muchas acciones en juego, no porque sea complicada,
pero sí es de trabajo. Digamos que cuando en una institución educativa existe esa iniciativa, esa disponibilidad para experimentar, para probar, para quitar lo que no funciona o para evidenciar qué estrategias o qué metodologías o qué rutas son mejores para poder atender esa diversidad, se puede aprender continuamente y se puede generar una cultura del cambio. El liderazgo acá, el liderazgo desde una filosofía inclusiva es supremamente importante porque obviamente siempre se necesitan personas que estén todo el tiempo activas, que sean propositivas, que estén motivando a los demás, a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, que colaboren y pues obviamente eso ayuda muchísimo a que se mantenga una cultura escolar muy sólida y pues obviamente orientada a la inclusión. La vinculación de la comunidad, de toda la comunidad es sí o sí fundamental, porque también nos ayuda a desarrollar estrategias y recursos de atención a la diversidad que sean muy puntuales a las necesidades del contexto. Otro aspecto también muy importante para crear esa cultura escolar inclusiva es la colaboración y colaboración sobre todo entre los docentes. En la medida en que ellos se comunican, se apoyan, van a tener muchas más herramientas, muchas más estrategias para poder responder a esa diversidad y eso va a hacer que obviamente esos lazos o esas redes se tejan y se consoliden y se tengan unos procesos de identidad mucho más establecidos pues en las personas que participan en la comunidad educativa. Ese sentido de pertenencia es lo que les va a permitir percibir el centro como realmente un lugar en donde se vive la inclusión, se respeta la diversidad, se reconoce al otro como una persona que es sujeta de derechos y deberes y eso hace pues que obviamente las dinámicas convivenciales pues sean muchísimo, muchísimo mejor. Elisa, hablemos por último de los lineamientos y las garantías que ofrece el Estado colombiano en aras de una cultura escolar respetuosa de la diversidad. ¿Qué políticas públicas sustentan esta búsqueda por una escuela diversa e inclusiva? ¿Y qué se requiere para poder articular exitosamente dichas políticas con las prácticas y los contextos reales de las instituciones educativas? Bueno, políticas públicas hay muchas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, pero pues los referentes claros que se tienen dentro de la educación inclusiva pues parten desde la idea de desarrollar pues una escuela capaz de ofrecer una educación de calidad a todos sus estudiantes, ¿sí? Digamos, es que esto cogió muchísimo más fuerza, pues desde los principios que ha establecido la UNESCO. En los años 90 ellos realizaron la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que pues básicamente buscaba o estableció como los criterios o los principios para atender las necesidades básicas de todos los estudiantes. Entonces aquí ya tenemos un primer referente. Tenemos también pues la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas que se desarrolló en Salamanca. Está también el Foro Mundial sobre educación, que se realizó en Dakar, si no estoy mal, en el año 2000 o 2001. Y digamos que todas estas conferencias, estos foros se han convertido como en la base de todas las políticas públicas, ¿sí? Porque pues realmente pues como que reafirman siempre el modelo en el cual se deben encaminar todas las instituciones educativas o los sistemas educativos que pretenden pues alcanzar una calidad y una equidad en formación para todos y todas. Aquí a nivel nacional, pues obviamente contamos también con toda la política de revolución educativa del gobierno nacional, que da pues prioridad a la educación de poblaciones vulnerables. Dentro de esas poblaciones vulnerables, pues están la población en situación de discapacidad. Em,
Y pues también tenemos la ley de inclusión o el decreto 1421, que es donde como que ya dicta como los lineamientos puntuales que todas las instituciones educativas deben tener en cuenta para poder responder a las necesidades educativas que tienen pues todos los estudiantes independientemente de cuál sea su situación de vulnerabilidad. Elisa, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast y compartir con todas las personas que nos siguen estas reflexiones tan necesarias que de seguro dejan un camino abierto para el análisis, el debate y la deliberación. Y para todas y todos ustedes, queridos oyentes y espectadores, gracias por vernos y escucharnos. No olviden que aquí, en Pido la Palabra, hablamos de temas que a usted como ciudadano o ciudadano activo le interesan para reflexionar y actuar a favor de una mejor sociedad. Hasta la próxima.